¿Alguna vez te pusiste a pensar acerca de las vueltas que das para llegar a donde quieres llegar? ¿Te pusiste a pensar que te lo pasas siempre con miedo, con temor de tomar una decisión? Siempre tienes que pedir una opinión a otro para ver si coincide con lo que tú piensas. ¿Sabes una cosa? El tiempo que te lo pasas yendo para acá, para allá, para allá, para allá, cuando llegas a tu meta, es muy probable que ya no esté allí. Es muy probable que lo que estabas viendo ahí cerquita, después de dar tantas vueltas, cuando llegues, ya no esté más allí. Te espero aquí en nuestro próximo programa para que veas cómo funciona y para que veas lo importante que es hacerle caso a tu propia intuición, esa vocecita interna que te habla. Hola, bienvenido. Qué bueno que estés por aquí para ir a ver juntos lo que hay detrás de esta puerta que mi ganzúa acaba de abrir ahora mismo. Como ya he comentado en alguna oportunidad, mi vida siempre estuvo ligada a la música y a menudo sucede que en algunos eventos de este tipo se suelen acercar a mí personas, por lo general muy jóvenes, con inquietudes y algunas preguntas relacionadas con esto, con el universo de la música. Y eso que me sucedió hace unos pocos días atrás se acabó transformando en una experiencia que ahora quiero compartir contigo. Porque no hace falta que seas músico para que esto pueda serte de utilidad a ti también, ¿eh? No hace ninguna falta, porque aunque sea en distintos escenarios, este es un episodio que se repite, yo te diría que todo el tiempo en la vida de la criatura humana. Así es que ya mismo te cuento lo que me pasó hace poco, como te decía, en un evento relacionado específicamente con la música. Alberto, un muchacho de unos 25 años de edad, muy activo, muy inquieto y bastante talentoso, por cierto, se acercó a mí para pedirme una opinión con respecto a cuál de las canciones del disco que acababa de grabar era la que yo pensaba que debía promover primero. Me dijo: yo tengo dos canciones que son mis preferidas. Eso fue lo que me dijo Alberto, y de ellas hay una que es la que más me hace vibrar para promoverla primero. Pero sería muy bueno para mí saber su opinión, me dijo este joven muchacho, quien, al igual que la mayoría de los jóvenes allí presentes, estaba buscando, digamos que un lugar dentro de este cada vez más cambiante y complejo mundo de la música. Alberto, como es lógico, estaba muy ansioso con su nuevo disco y también, bueno, por saber mi opinión una vez que lo hubiese escuchado. Y así fue que, cuando acabó con la explicación técnica, le pregunté: Alberto, ¿qué pasaría si la canción que a mí me parece que deberías dar a conocer primero no es ninguna de las dos que a ti más te gustan con ese fin? Si te dijera que la canción que a mí me gusta más es otra de las canciones de tu disco, ¿qué vas a hacer en ese caso? A ver. Te confieso que el muchacho se quedó mirándome un tanto confundido. Y bueno, y para sacarlo del aprieto en que se encontraba, le dije que por lo general, cuando las personas pedimos una opinión, lo único que verdaderamente nos interesa es que nos respondan lo que queremos escuchar. Ya que en realidad allá en lo profundo la opinión del otro básicamente nos importa un pito, y que lo único que buscamos es complicidad de pensamiento. Como comprenderás, el muchacho se quedó viéndome con los ojos que, bueno, se le salían de sus órbitas y sin pestañear me dijo que, después de lo que yo le acababa de decir, se encontraba más indeciso que antes. Y ahí mismo le dije: Alberto, a pesar de tu confusión, eso que te está pasando, bueno, es muy bueno, ¿sabes? Porque quiere decir que de alguna manera tocaste fondo y ahora estás listo para entender lo que te voy a decir. Y lo que le dije a él, a este muchacho, Alberto, ahora mismo aquí en mi ganzúa también te lo voy a decir a ti, con la esperanza de que, al igual que lo hizo aquel joven, tú también le saques algún partido a esto que sucedió, pero en tu propia experiencia de vida, ya que ahora voy a moverme hacia lo profundo de la pregunta que me hizo Alberto. Y
para que esto, bueno, sea fácil de comprender, como siempre, voy a utilizar elementos de la vida diaria, como suelo hacerlo. Supongamos que nuestra meta se encuentra más o menos, digamos que a unos escasos 100 metros de nosotros. A una cuadra, una cuadrita aproximadamente. La estamos viendo, está allí mismo. Es más, parece estar esperando ansiosamente por nosotros. Y como es lógico, bueno, cuando esto sucede, la ilusión nos hace sentir que ya casi la podemos tocar con la punta de los dedos. Pero de repente aparece una duda, aparece un temor, o tal vez una consideración, o se nos cruza alguien en el camino en quien depositamos nuestra confianza y bueno, le pedimos su opinión. Y que como es lógico, ya que a todo el mundo le encanta opinar, nos dice lo que piensa, lo que él piensa que deberíamos hacer. Y lo que pasa aquí es que cada uno de estos elementos, la duda, el temor, la consideración, más la opinión de otras personas que andan por ahí, hacen las veces de una curva hacia un lado y otra curva hacia el otro lado, y resulta que al final, para recorrer esos escasos 100 metros que nos separaban de nuestra meta, acabamos caminando 30 cuadras, ¿sí? Es que a veces damos tantas vueltas para poder llegar a nuestro destino, que lo más probable es que cuando lleguemos a ese lugar tan ansiado por nosotros, a nuestra meta, aquello que tanto queríamos alcanzar y que estaba ahí, delante nuestro, bueno, después de tantas vueltas, es posible que cuando lleguemos ya no se encuentre más allí. Sí, así tal cual como lo estás escuchando. Es muy probable que nuestra meta ya no esté más allí en donde estaba. ¿Y sabes por qué? Bueno, ¿acaso no hemos escuchado muchas veces que todo en el universo está en un movimiento constante? Bueno, entonces, como es lógico, asumo que te será fácil comprender que todo lo que está en movimiento constante se encuentra expuesto a cambios. ¿Verdad? ¿Cómo evitarlo? Es imposible evitarlo. Y no solo que está expuesto a cambios de forma, sino también a cambios de lugar. En conclusión, al caminar más de lo debido, al dar tantas curvas, acabaste haciendo un esfuerzo mucho más grande del que deberías haber hecho para poder alcanzar tu meta. Y bueno, como llegaste tarde, por haber dado tantas vueltas, tantas curvas para un lado y para el otro, producto, bueno, siempre de tus miedos e inseguridades. Aquello que querías, aquello que tanto estabas buscando, cuando llegaste, ya no estaba más allí. Como es lógico, ante una situación así, lo lógico es que te frustres, porque no entiendes qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hice mal, te preguntas. Y la parte que quiero que veas dentro de esto que te estoy contando es que siempre debes seguir a tu propio instinto, a tu propia intuición, para que no te equivoques ni aciertes ninguna de las dos cosas, gracias a las opiniones de otros. Ya que cuando le vayas a reclamar a quien te aconsejó que hicieras tal o cual cosa y le digas que hiciste todo lo que él te dijo, pero que te salió todo mal, bueno, esa persona con toda seguridad te va a decir que si te salió todo mal fue porque seguramente no hiciste las cosas tal como él te las dijo. O si no, te dirá que él solo te dio su opinión, pero que fuiste tú quien tomó la decisión final de hacerlo así. O sea que de todas maneras, el único que siempre acabará jodido serás tú. Y además, por supuesto, serás el absoluto responsable de lo que pase. Y así, sin darte cuenta, terminarás por ser el vehículo a través del cual se manifieste la voluntad de otros. En otras palabras, en tu vida no se manifestarán ni tus pensamientos, ni tus necesidades. En otras palabras, actuando de ese modo, tú no serás tú, sino la suma de tus miedos, de tus inseguridades y de las opiniones de los demás, por supuesto. Y te habrás enajenado tanto, bueno, que acabarás por ser un inanimado creyente más. Ya sabes lo que es un creyente, ¿verdad? Bueno, básicamente un creyente es alguien que traga sin masticar. Que traga sin masticar comida que ha sido previamente masticada y digerida por otros. Y yo sé que esta imagen no es muy agradable que digamos, pero ¿sabes algo? Menos agradable aún
Es descubrir cuando ya es muy tarde y no puedes hacer absolutamente nada, que has vivido como una extensión de la opinión de los demás. Que fuiste algo así como el eco de un grito que nunca diste. Y no estamos aquí para eso, ¿sabes? No estamos aquí para caminar sobre las huellas dejadas por otros, sino para dejar las nuestras propias huellas. Nosotros no somos la prolongación de otros, de nadie, ni estamos aquí para que otro se realice a través nuestros. Estamos aquí para realizarnos nosotros mismos, porque somos entidades únicas e irrepetibles, y esto lo has escuchado seguramente muchas veces. Y estamos aquí sencillamente para evolucionar, y el único modo posible de lograrlo, de evolucionar, es a través de las vivencias y de las experiencias propias. Y esto no es algo que puedas obtener a través de las opiniones ni las experiencias de otros. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Edificar tu vida a través de lo que dicen otros será como recorrer con los ojos vendados todo el tiempo que te toque estar aquí en esta experiencia física, caminando de la mano de otro o de otros. Creer a ciegas en lo que digan otros hará que no tengas tus propias experiencias de vida, y de ese modo, bueno, como lógico, solo vivirás a través de las experiencias ajenas. En otras palabras, pasarás por este mundo sin dejar marca alguna. Esto es grave, ¿eh? Pasarás sin dejar ni el menor rastro de tu paso por aquí. Pero cuidado, porque yo no estoy diciendo que te aísles, y que no escuches a nadie. No, de ninguna manera. Pero por favor, no te enajenes, no te sientes a esperar para ver qué fue lo que encontraron otros, mientras que tú no has buscado nada. De eso estoy hablando. Aprende a escucharte a ti mismo. Aprende a identificar a tu instinto. Aprende a escuchar a tu propia intuición. Aprende a no ver como algo separado de ti a esa voz que te habla desde tu interior. Esa voz que te habla desde el lado olvidado de ti. Aprende a conectarte y a reconocerte a ti mismo. Es como una entidad que va mucho más allá de la imagen que te devuelve el espejo. Aprende que tú eres mucho más que eso. Y cuidado, que no estoy diciendo, que tengas que quitarle importancia o desmerecer a tu cuerpo físico, no para nada. El problema es que vivas creyendo que eso es lo único que eres. Un cuerpo físico, una bolsa de huesos y nada más. Tienes que empezar a trabajar en ti mismo para ver si antes de que te toque partir de aquí, como a todos tarde o temprano nos pasará, logras reconocerte a ti mismo y vuelves a ser lo que alguna vez fuiste. Allá, cuando naciste, un ser humano. De repente noté que Alberto estaba sentado en el borde de la silla, en la puntita de la silla, con la boca medio entreabierta y con una serenidad que no tenía al principio de la conversación. Me dijo allí muy formalmente, dice: gracias, maestro, le salió esa cosa. Dice: hoy he aprendido algo muy importante. Mi querido Alberto, yo no sé si tú lo sabes, le dije, pero en los últimos tiempos dentro del mundo de la música la palabra maestro se ha empezado a usar con demasiada frecuencia y por razones a veces no muy justificadas, que digamos, cosa que no pasa en otros ámbitos, ¿sabes? Me refiero a esos lugares en donde la palabra maestro es reservada únicamente para ocasiones muy puntuales. ¿Y cómo definiría usted a un maestro?, me preguntó Alberto, y le dije que los únicos maestros con forma humana que yo había conocido aquí en este mundo en que habitamos, eran aquellos que saben muy bien que lo que enseñan no les pertenece, aquellos que no se lo pasan todo el tiempo creando dependencia en los demás, para aprovecharse de la ignorancia de quienes aún no saben. La única razón que tiene un verdadero maestro para estar orgulloso de sí mismo es haberse logrado conectar conscientemente con su otro lado, con su otra naturaleza, y no a través de alucinógenos. Mucho, mucho cuidado con esto. Los únicos maestros que existen con forma humana son aquellos que saben que no les alcanzará el tiempo, que estarán aquí para aprender todo
lo que quisieran saber. Los únicos maestros que existen con forma física, con forma humana, son aquellos que se vacían por completo antes de partir. Aquellos que no se guardan nada, porque saben que nada les pertenece. Mi querido Alberto, le dije a él y ahora te digo a ti aquí en Miganzúa, cuando hayas visto bien claro tu objetivo, cuando estés bien seguro de que eso que está ahí es lo que tú quieres, bueno, dirígete hacia allí en línea recta, como una flecha, y no te distraigas por ninguna razón. Y en ese momento olvídate de los consejos ajenos, de tus miedos, de tu inseguridad y de toda esa chatarra que no hace otra cosa que alejarte de tu propia voz interior, que es lo único que debe importarte cuando te diriges hacia un objetivo personal. Escucha a tu propio maestro, ese mismo que vive dentro de ti. Usa tu propia llave, tu propia ganzúa, pero con eso y todo, tú siempre mantente alerta, siempre estate atento, porque no sería nada raro que si estás sintonizado en esa frecuencia aparezca alguien en tu camino, en tu vida, que te muestre algunas herramientas que podrían llegarte a ser de mucha utilidad. Pero el trabajo siempre, sin excepción alguna, lo tendrás que hacer tú, siempre. Y cuando aparezca alguien que te proponga no hacer nada más que pedirle al universo y sentarte a esperar, por favor no caigas en esa trampa. No caigas en esa falta total de responsabilidad existencial. Cuando te propongan creer sin hacer nada más que eso, creer y esperar, óyeme bien, sal corriendo de allí. Que las creencias están reñidas con las leyes más elementales de la naturaleza, porque las creencias, además de ser una creación humana, son estáticas, ya que nada se puede mover ni cambiar dentro de ellas. Mira, hay una secuencia que es muy simple de comprender y que la criatura humana, encerrada en sus propias creencias, se ha encargado de ignorar sistemáticamente. Hay una gran fuerza universal que mantiene todo en orden y en movimiento, y ese movimiento, como es de esperar, genera cambios. Y el cambio a su vez genera vivencias y estas generan experiencias. ¿Y sabes algo? Al final del día, humanamente hablando, eso es todo lo que somos. Un gran cúmulo de experiencias. De eso está compuesta nuestra memoria temporal. De experiencias. O sea que físicamente hablando, bueno, sin temor a exagerar, es todo lo que somos. Una memoria temporal revestida por un cuerpo físico, un disco duro dentro de una computadora. Y de ahí que las creencias te paralicen. Es porque en ellas no hay movimiento alguno, ni cambios, ni vivencias, ni experiencias. Simplemente porque esa estructura, la estructura de las creencias, fue diseñada así, de ese modo. Fue planeada para que no tengas espacio creativo y para que acabes siendo un prisionero de tu falsa zona de seguridad. ¿Y qué pasa con todo aquello que no se mueve ni cambia? ¿Qué pasa? Bueno, se oxida y deja de serle útil a tu evolución personal. En otras palabras, se acaba transformando en un palo en la rueda con el que, si no te das cuenta, puedes cargar hasta el final de tus días. Acertar por tu propia decisión o equivocarte por tu propia decisión siempre te va a dejar una vivencia y con ella una experiencia que más tarde, sin lugar a duda, podrás utilizar para construir tu propia estructura de pensamiento. Pero si vives a través de las opiniones y las experiencias de otros, jamás pasarás de ser un simple creyente, una entidad vacía que traga sin masticar, alguien que camina sobre las huellas dejadas por otros y que repite como un loro lo dicho por otros. O sea, un perfecto enajenado. Uso mucho esta palabra y muy justificadamente. Es muy triste haber pasado por este mundo sin detectar el privilegio que eso significa, ¿sabes? Y además, sin siquiera haber tenido una voz propia, habiendo sido un loro más de esos que no dejan de repetir lo dicho por otros, como si se tratara de pensamientos propios. Te cuento que entre las tantas cosas que repetimos como loros, pero sin comprenderlo, lo que estamos diciendo,
se encuentra aquello de que la vida es una escuela. Seguramente lo has escuchado alguna vez y hasta es posible que lo hayas dicho. Bueno, esa es justamente la razón por la que muchos tienen que volver a repetir el mismo grado. Es porque si te has estado copiando de otros alumnos, todo el tiempo no vas a poder aprobar. Si estuviste sacando información de ellos, no vas a pasar de grado. Y así tendrás que esperar un nuevo turno en ese sitio que tantas veces has escuchado mencionar y que muy posiblemente tú mismo hayas mencionado sin saber muy bien de qué se trataba. Estoy hablando del limbo. El limbo, sí. Si actúas de esa forma, tendrás que seguir esperando allí, en el limbo. Porque te habrás convertido en un creyente de todo y por lo tanto en un conocedor de nada. Y de ese modo no hay quien pueda pasar de grado. Así es que, mi querido Alberto, y en él te veo a ti, estimado amigo de Miganzúa, si hay algo fácil de encontrar dentro de esta raza humana, pero muy fácil, eso es poder contar con la opinión de los demás. Eso es muy fácil. El que cualquiera opina sobre el tema que sea, hasta el más elemental de las criaturas humanas se siente capacitada para opinar sobre lo que sea. Cualquiera cree que puede opinar sobre ciencia, sobre astronomía, pintura, música y hasta para esgrimir su propia filosofía sobre asuntos existenciales. Por eso, deja de andar buscando opiniones y complicidad de pensamiento y cuando necesites oír una voz confiable, verdaderamente confiable, aprende a escuchar tu propia voz. Esa misma que tienes olvidada por allá, en el rincón más oscuro de ti mismo y menos visitado por ti mismo. Y para eso es que existe Miganzúa. Es para que detrás de cada puerta que se abra aquí encuentres un rayo de luz que te enseñe el camino hacia el centro de ti mismo. Así es que acierta por ti, equivócate por ti, ten tus propias experiencias y sobre todo, deja tus propias huellas. Deja una marca que atestigue que alguna vez estuviste por aquí. Para que si en algún momento te toca volver, bueno, encuentres, aunque más no sea algo de familiaridad y no tengas que empezar otra vez de cero porque en tu viaje anterior no dejaste nada digno de ser recordado, ni siquiera por ti mismo. Así es que, como siempre te digo, despierta, date cuenta porque, ¿sabes una cosa? Espero que te des cuenta que no son solo palabras esto. O te iluminas tú o no te ilumina nadie. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en Miganzúa. Chao.